Buenos días, estamos en un nuevo video programa, La Palabra Revelada. Más que nada, un pequeño flash. Simplemente quería hacerles algunos comentarios acerca de el Salmo 22, un salmo profético, porque narra tanto los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, así también como las glorias venideras que traerán ese sufrimiento. En efecto, el Salmo 22 es un salmo que se destaca. Primeramente tengo que decirles que fue escrito por el rey David 1000 años antes de que la crucifixión exista como método de tortura y muerte. ¿Por qué les aclaro esto de que el Salmo fue escrito 1000 años antes por el rey David, antes de que existiese la crucifixión como método de tortura y muerte? Porque esto es lo que muestra la condición de salmo profético, ¿no es cierto? David no tenía la facultad humana de poder conocer lo que vendría casi 1000 años después de él. Ni tenía como ser humano no tenía el don de poder ver el futuro, pero sí él, siendo un rey dedicado y amante de Dios, el Espíritu Santo lo inspiró a escribir ese salmo tan precioso que es el Salmo 22 y que narra los sufrimientos del Mesías en la cruz, la forma en que fue su muerte y también las glorias venideras que seguirán a esta muerte, a este sacrificio expiatorio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que esta gloria venidera sería revelada en estos tiempos finales. En el verso 17 vemos, por ejemplo, que David dice, horadaron mis manos y mis pies. La pregunta es, como les decía recién, ¿cómo pudo David saber que al Mesías lo ejecutarían en muerte de crucifixión, sino por la inspiración del Espíritu Santo, que lo llevó, como lo hizo también con los profetas, con Ezequiel, con Daniel, lo llevó en el Espíritu a ver el futuro, lo que para él, el rey David en ese momento era el futuro, porque recuerden que el rey David estaba... la muerte de Cristo vino casi 1000 años después que el rey David escribió este salmo, y por lo tanto él no podía saber esto, salvo como fue hecho por inspiración del Espíritu Santo, que escribió este Salmo 22. Cuando David dice, horadaron mis manos y mis pies, él está diciendo ahí la forma en que el Mesías habría de morir en su primera venida. Él estaba diciendo que las manos y los pies del Mesías serían traspasados, y sabemos bien que la muerte del Señor, tanto en las manos y en los pies, la muerte de crucifixión, llevaban clavos en las manos y en los pies, ¿no? También cuando comienza el Salmo 22, este salmo comienza diciendo, ¿no es cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el verso 1 podemos ver cómo comienza este Salmo 22 cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esto les decía. Bueno, esas fueron las primeras palabras que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, ¿no? Los fariseos y todos los que se quedaban ahí observando a Jesús crucificado, pensaban que que el Señor estaba invocando al profeta Elías, y se burlaban de él, ¿no es cierto? Decían, llama a Elías, dice, bueno, veamos, en tono de burla, decían, a ver si Elías viene a rescatarlo, ¿no? Nosotros podemos ver en el Evangelio de Mateo, en la parte de la crucifixión, que las palabras del Señor fueron exactamente, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no es cierto? Y bueno, así empieza el Salmo 22. O sea, ya el salmista, por inspiración del Espíritu Santo, estaba diciendo que el Mesías invocaría este salmo, ¿no es cierto? Algunos eruditos dicen que Jesús en realidad
estaba también como una forma de darse ánimo a sí mismo, estaba recitando el Salmo 22. Algunos eruditos teorizan esto, ¿no es cierto? Que Jesús, mientras estaba en la cruz, hizo un grito desesperado, ¿no? Comenzando con el verso 1 del Salmo 22, y por eso se le escuchó decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que de ahí en más se supone, teorizan algunos eruditos bíblicos, de que en voz baja siguió como una forma, repito, de darse ánimo a sí mismo mientras estaba sufriendo esa muerte tan tortuosa y agonizante, que era la de ser crucificado. Siguió recitando en voz baja el Salmo 22, ¿no? Después tenemos otra parte que se cumple en parte del Salmo 22, es a partir de los versículos 7 y 8. Ustedes me pueden acompañar y chequear que esto que les digo es así, ¿no? Fíjense cómo se ha cumplido, porque el Salmo 22 también es profético, porque no solo detalla minuciosamente los sufrimientos de Jesús mientras estaba colgado en la cruz, sino también el contexto que estaba rodeando a eso, ¿no? Cómo la gente lo miraba, cómo había algunos que se burlaban de él, que fue todo lo que pasó 1000 años después, cómo se cumplió en parte este salmo. Esto lo vemos, por ejemplo, Salmo 22, versos 7 y 8, dice: todos los que me miran hacen mofa de mí, hacen muecas con sus labios y menean sus cabezas diciendo: en Dios ha puesto su confianza. Que Él lo libre, que Él lo salve si se ha complacido en Él. Esto le decían cuando nosotros lo vemos en la parte de la crucifixión, en el Evangelio de Mateo, vemos exactamente lo mismo, que los que estaban observándolo, mientras el Señor estaba crucificado, le decían: a otro salvó. Dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos, le dijo uno de los ladrones que estaba a los costados de la cruz. Y los que estaban abajo le decían, dice: a tanto salvó y no puede salvarse al mismo. O sea, acá el Salmo 22 está escribiendo esa situación, casi 1000 años antes de que suceda este acontecimiento. Inclusive le dijeron estas palabras que dice también el verso 8 del Salmo 22, ¿no? Él puso en Dios su confianza. Bueno, vamos a ver si Dios lo viene a rescatar. Él que hizo tantos milagros, que salvó a tanto, que no se puede salvar a sí mismo. Todas ironías y burlas que le hacían al Señor, ¿no es cierto? Sigue, ¿no? También vemos, por ejemplo, también, ¿no? Cómo el Señor, todos estos burladores, David, inspirado por el Espíritu Santo, los muestra en forma figurativa como toros de Basán, ¿no? Vemos en el Salmo 22, verso 11, verso 11 y 12, donde dice: no te alejes de mí. Dice esto el Señor invocando a Dios el Padre: no te alejes de mí, porque se acerca la aflicción y no hay quien auxilie. Dice: muchos toros me han rodeado, becerros de Basán me han cercado. El Señor describe a quienes se burlaban de él, a los que eran sus enemigos, burlándose en su muerte mientras él estaba colgado en la cruz, como fuertes toros de Basán, ¿no? Dice: contra mí abren su boca cual león rugiente y rapaz. Sigue diciendo el verso 14 del Salmo 22: fui derramado cual agua y todos mis huesos se desarticularon. Fíjese cómo va contando todos los sentimientos y los dolores que el Señor iba sintiendo a medida que su cuerpo iba cayendo, deslizándose por el madero de la cruz, ¿no? Todos mis huesos se desarticularon, mi corazón fue como cera y se derritieron mis entrañas dentro de mí. Dice: mi vigor se ha secado como vaso de alfarero y mi lengua se pega a mi paladar. Por eso el Señor, cuando usted lee en el Evangelio de Mateo, dice que el Señor en un momento que estaba colgado en la cruz pidió agua y que un centurión romano le acercó una esponja mojada en vinagre. Bueno, acá se está cumpliendo también lo que dice el Salmo 22, ¿no? Que el Mesías sentiría sed, sentiría que su lengua se pega al paladar de la sed. Esto nos pasa a todos, ¿no es cierto? Cuando tenemos mucha sed, tenemos la boca reseca y queremos tomar algo que refresque nuestra lengua. Así le pasó al Mesías mientras estaba colgado en la cruz. Sigue diciendo el verso 16: porque perros me han rodeado y la reunión de los malvados me rodea. Horadaron mis manos y mis pies. Acá dice que sus manos y sus pies serían clavados
en una cruz con clavos, ¿no? Dice, horadaron mis manos y mis pies. Todos mis huesos se debilitaron. Fíjese cómo, repito, ¿no? Va David 1000 años antes, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo con minucioso detalle la muerte del Mesías en su primera venida colgado en una cruz, ¿no? Todos mis huesos se debilitaron y ellos me miraron y me observaron. Este era el contexto, la gente que lo miraba, lo observaba, cómo agonizaba en la cruz el Señor. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta fue otra gran profecía que el rey David hizo 1000 años antes, bajo la inspiración del Espíritu Santo, acerca de cómo los romanos hicieron eso. Cuando usted va al capítulo en el libro de Mateo, donde narra la crucifixión, los romanos tenían la costumbre de que cuando ejecutaban en la cruz a alguna autoridad de otra nación que era conquistada por el Imperio Romano, la costumbre de los romanos era sortearse los vestidos. Y Jesús era tenido como un rey. Fíjese, cuando él tiene el diálogo con Pilato, Pilato le dice, ¿eres tu rey? Y Jesús le contesta, ¿eso dices tú de tu propia voluntad o te lo han dicho otros de mí? Le contesta el Señor Jesús. Jesús era un rey, por eso también, en forma también irónica y de burla, le cuelgan ese cartel que decía INRI, que en latín significaba Iesus Rex Nazarenus, Iesus Rex Nazarenum, Jesús es el rey de los judíos, este es el rey de los judíos, ¿no es cierto? Iesus Nazarenum Rex Judaorem, decían en el idioma original, que era el latín, ¿no es cierto? Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mí echaron suertes. Esto les estaba diciendo. Era la costumbre de los romanos que cuando ejecutaban a un rey o a una alta autoridad de un territorio conquistado por los ejércitos de Roma, la costumbre era sortearse los vestidos de ese rey, ¿no es cierto? Llevárselos como trofeo. Bien, esto se cumplió a rajatabla, ¿no? Ya lo vemos. Sigue diciendo el verso 19, pero tú, oh Yahweh, no te alejes de mí. Él, quédate a ayudarme. Líbrame de la espada y de la mano de los perros, mi única. Sálvame de las fauces del león y del poder de la soberbia, mi humildad. Dice, para que anuncie tu nombre a mis hermanos y te alabe en medio de la congregación. Acá habla de cuál había sido la misión de Jesús en su primera venida y por la cual estaba siendo ejecutado en la cruz. Que él vino a traer salvación, la esperanza de la salvación en su nombre, ¿no? Anunciaré mi nombre anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice, ¿no? En el verso 22 del Salmo 22, ¿no? Y después, más adelante, a partir ya del verso 23 al 31, es todo lo que las consecuencias que traerán a la vida de Jesús y a los que crean en él la muerte tan cruel que tuvo, ¿no es cierto? Que él parecía ahí un rey burlado, un rey humillado, pero a la vez que estaba pasando eso, a la vez lo que estaba pasando era la más grande victoria de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Yo creo que si el enemigo y sus demonios hubiesen sabido las consecuencias que hubiera traído contra ellos la muerte de Cristo 3 días después, cuando resucitó, jamás de los jamases hubiesen incitado a las autoridades romanas y judías a que lo crucifiquen. Así que, porque 3 días después el Señor se levantó victorioso de la tumba, se levantó victorioso, venció a la muerte y se cumplió 3 días después de la muerte de cruz lo que está escrito también acerca del Mesías, ¿no? Y que Pablo muy bien escribe en una de sus epístolas, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No es cierto? Todos los que creemos en él, por medio de él, hemos vencido a la muerte y seremos levantados de nuestras tumbas si el Señor no viene antes en vida, si el arrebatamiento no viene antes, ¿no? Porque si bien los que murieron en Cristo serán levantados de la tumba cuando suceda el arrebatamiento, quizás los que estemos vivos seremos transformados, dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice.
a la final trompeta, dice, ¿no? Bien, amigos, era esto lo que les quería hacer, un breve comentario acerca de este fabuloso y maravilloso salmo profético, que es el Salmo 22. Y fíjense, ¿no?, cómo la palabra del Señor se cumple, ¿no? Que gran parte de la Biblia es profecía que ya se cumplió, y que la profecía que ya se ha cumplido nos trae esperanza de que la que aún falta cumplirse se cumplirá tal como se cumplieron las primeras cosas, ¿no? Así que bueno, con esperanza, el Señor está cerca. Lean la palabra de Dios, oren, busquen al Señor, vengan al Señor, porque el tiempo está cerca. Cristo, nuestro Señor, está a las puertas. Que tengan una buena semana, y próximamente estaré dando otro estudio sobre el último estudio que di, era sobre los dos testigos, y este próximo estudio que voy a estar dando va a ser sobre aquel que será la mano derecha del anticristo, de la bestia, que es el falso profeta. Voy a estar dando un estudio breve pero conciso sobre las características de el falso profeta. Espero que no se lo pierdan. Compartan mis videos con quienes ustedes crean que pueden interesarles los temas que toco, y nos vemos en un próximo video programa. Hasta la próxima, y que tengan buena semana. Chau, chau.